Buenas, les habla el doctor José Miguel Rondón, médico cirujano, psiquiatra, naturópata, presidente del Foro Hispanoamericano de Naturopatía y de la Asociación Venezolana de Naturopatía. Vamos a felicitar a los organizadores de este 7º Congreso Ibérico de Naturopatía, auspiciado por la Organización Colegial Naturopática FENACO de España, la Organización Naturopática APORT de Portugal, la Federación Mundial de Naturopatía y el Comité Europeo de la Profesión Naturopática. En el caso de mi ponencia de hoy, que se denomina la propuesta naturopática para el abordaje de la disociación psicótica de líderes políticos y de la sociedad mundial. Como sabemos, el mundo está viviendo un momento crucial en su historia y su haber existencial. Hambrunas, guerras, pandemias, exterminación de pueblos completos, cambios climáticos extremos, un silencio sepulcral ante las injusticias por parte de los organismos internacionales, migraciones provocadas, caudillismo, recrudecimiento del fascismo como modelo político, aparición de nuevas enfermedades de laboratorio, redes sociales y medios que dirigen al mundo a sus antojos, hegemonismo, supremacismo, toda una locura de verdad estamos viviendo, ¿no? Eso nos recuerda la canción aquella del argentino Enrique Santos Discépolo, Cambalache, que dice: el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que todos somos choros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y duplés. El siglo XX es un despliegue de maldad insolente, eso lo dice la gente, y así por el estilo, pues. Y de verdad Discépolo no se equivocó, más bien se adelantó a los hechos, ¿verdad? Ante esta perspectiva que estamos viviendo, ¿verdad?, donde al parecer nada ni nadie puede escapar, ¿verdad?, ¿qué hacer? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? ¿Apostamos a un cambio? ¿Podemos aportar algo desde la naturopatía? ¿Ah? Sin duda que la clase política, que por cierto nosotros mismos elegimos en nuestros países, en estos tiempos es de lo peor. Bueno, ladronzuelos, narcotraficantes, pedófilos, acomodados, pitiyanquis, que no responden a los intereses de sus pueblos quienes los eligieron, sino que sus ansias de poder hegemónicos, ¿verdad?, sus riquezas, sus intereses personales e incluso intereses de otras potencias, que los utilizan para sus intereses y luego chao baby, ¿no?, como dijo un presidente recién nombrado. Son los responsables en gran parte estos políticos de lo que sucede en el mundo, porque fíjense, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, que hace caso omiso a las barbaridades que ya sabemos que están sucediendo y que vemos a diario por los diarios y por los principales redes sociales, ¿verdad? A estos grupos políticos los vemos en América, en Asia, en África, en Europa, en Oceanía. Hoy, con estas redes sociales que tenemos tan adelantadas, bueno, nos enteramos en minutos de lo que está pasando en el mundo. También mucha de la culpabilidad la tenemos los ciudadanos votantes, eso también hay que decirlo. Primero porque elegimos según lo primero que se nos diga, ¿no? O sea, lo primero que vemos, ¿no? O sea, por la imagen bonita, por lo que el Señor dijo, ¿verdad? Pero no escudriñamos en quién es ese Señor, de dónde viene, cuáles son sus intereses, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque no reclamamos nuestros derechos enérgicamente como deberíamos hacerlo y a tiempo, ¿no? Eso nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, Cambalache dice que y vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados, ¿no? Cambalache no se equivocó, Discépolo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa la disociación psicótica? Es un término utilizado en los últimos tiempos para definir y describir las conductas, acciones, resoluciones, pensamientos de quienes en la mayoría de sus casos comandan países, regiones y hasta el mundo entero. Desde el punto de vista social, político, económico, científico, tecnológico, inclusive. Aunque la Asociación Americana de Psiquiatría en su libro el DSM-5, o sea, el Diagnóstico Estadístico para las Enfermedades Mentales número 5,
no lo contempla como un término definitivo, muchas asociaciones profesionales, psiquiatras y psicólogos del mundo sí lo utilizamos, ¿verdad? Ahora, según este DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría, el término disociación solo se caracteriza porque las personas que están disociadas, hay una separación o desconexión de los pensamientos, de los sentimientos, de la identidad, de la percepción y del entorno, ¿verdad? Dicen que es una defensa mental que permite a una persona desconectarse de una situación traumática estresante y protegerse del dolor emocional intenso, ¿no? Creando ¿qué? Una realidad ficticia en la persona. Según el DSM-5, ¿no? Este manual, hay una cantidad de causas que están demostradas, y no solamente en el DSM-5, sino en muchos de los textos de psiquiatría del mundo, de otras instancias, ¿verdad? Dice que experiencias traumáticas de la infancia, como el abuso sexual o el físico, o sea, la violencia física o sexual, ¿verdad? El estrés crónico prolongado, el estrés postraumático, ¿verdad? Son causas. También factores genéticos, ¿no? También están metidos en esto. Condiciones médicas específicas, por ejemplo, trastornos neurológicos como las disritmias cerebrales, ¿verdad? En momentos determinados, ¿verdad? Problemas por la edad, ¿verdad? Avanzada, también son trastornos neurológicos, ¿verdad? El consumo de sustancias adictivas, drogas, alcohol, también pueden traer como consecuencia, ¿verdad? Problemas disociativos en las personas, ¿verdad? También personas sometidas a la soledad o aislamiento, ¿verdad? Por ejemplo, en cárceles, en campos de concentración, en sitios de guerra, ¿verdad? También tienen la tendencia a tener problemas de disociación. Ahora, esa es la disociación, pero como hablamos de disociación psicótica, ¿qué es la psicosis? Bueno, según la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, perdón, un conjunto de síntomas que afectan la mente y hacen que una persona pierda el contacto con la realidad. Según la inteligencia artificial, pierden el contacto con la realidad. La persona desarrolla una situación mental llamada delirio, es decir, el delirio es una situación falsa en cuanto a otra persona o cosa. Por ejemplo, creerse Jesucristo o creerse Napoleón o creer de repente que una hormiga gigante lo acecha. Son problemas delirantes en los psicóticos, ¿verdad? También los psicóticos presentan alucinaciones. Los psicóticos son capaces de ver, de escuchar, de oír, de sentir, pensar cosas irreales, ¿verdad? Y para ellos son totalmente reales, ¿verdad? Pero para los que los rodean, no, ¿verdad? El pensamiento está totalmente desorganizado, o como decimos nosotros, disgregado, ¿verdad? Hay una pérdida de la realidad, es decir, eso lo vemos, pues. O sea, una persona psicótica es capaz de desnudarse en la calle, no le importa, andar desnudo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el tema de la agresión hacia él mismo y la agresión hacia los demás, en muchos casos, son algunas de las características del psicótico, ¿verdad? En conclusión, ¿verdad? La actitud de muchos de nuestros líderes locales, regionales, nacionales y mundiales es absolutamente disociada y psicótica, ¿no? Ahora, en mi humilde opinión, creo que rayan en la psicopatía o conductas antisociales. Es decir, muchos de estos líderes tienen una conducta totalmente psicopática, ¿me entiendes? Porque no es posible que tú, ¿verdad?, pongas a todo un pueblo, ¿verdad?, en jaque, ¿verdad?, lo bombardees, ¿verdad?, lo lleves a una hambruna extrema, ¿verdad?, y eso no te duela en absoluto, ¿no? O digas que, bueno, que hay que eliminar a todos los abuelos del mundo para que haya menor población, ¿no? Porque ya estas personas de estas edades ya no sirven, ¿entiendes? O sea, rayan en la psicopatía, no les importa ni su mamá a veces, ¿eh? ¿No? Ahora, yo me pregunto, ¿habrá solución para estas personas enfermas mentales que tienen el mundo patas arriba? Porque es una realidad, ¿no? No solamente aquí en América, sino también en Europa y en el resto de los países que he nombrado,
Esas personas tienen el mundo, su país patas arriba. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces me paso a leer la naturopatía como un sistema de abordaje y solución a la disociación psicótica, ¿no? Como la naturopatía es una ciencia y un arte, ¿verdad?, que se define en muchos aspectos, no solamente en los físicos, en los mentales y en los espirituales, sino también en lo familiar, en lo social, en lo comunitario, en lo tradicional, en las costumbres, en lo político, en lo económico, en lo genético, en lo ambiental e inclusive en lo histórico, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se puede abordar desde su método, desde el método de la naturopatía, la situación muy particular de una persona, de un individuo, o muy colectiva, o muy local, o muy regional, y yo diría que hasta mundial, de esta locura que estamos viviendo, ¿verdad? ¿No? Aunque esta propuesta es una propuesta un poco, digamos, se podría ver exagerada, pero creo que nosotros desde la naturopatía podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Con las tecnologías que tiene la naturopatía, ¿verdad? Y esos métodos híbridos, esa metodología híbrida, donde vemos al ser humano no solamente como el ser humano, o sea, no solamente como el hombre, ¿verdad?, con sus estructuras, con sus órganos y con sus enfermedades, sino desde varios puntos de vista, ¿verdad? Yo creo que si nos podemos acercar o inclusive podríamos sanar al individuo, a ese individuo enfermo, o de repente al mismo mundo disociado. ¿Por qué? Porque resulta que precisamente la conducta que tienen estos líderes de nuestros países, estos líderes mundiales, ¿verdad?, tienen al mundo disociado, ¿verdad? En su locura ellos tienen al mundo disociado. Y parece que fuese como una convención, o sea, como una estrategia, como un programa, ¿verdad? Pero tienen al mundo disociado, ¿verdad? Entonces, sabemos que los métodos tradicionales de la medicina convencional, pues digamos de la psiquiatría convencional, de la psicología convencional, ya hemos visto y comprobado que, bueno, resuelven hasta cierto punto ciertos aspectos, ¿no? Y alivian momentáneamente ciertos síntomas, pero que la persona puede caer, ¿verdad?, en una situación de esta de nuevo, ¿verdad? Entonces, algunos aspectos del abordaje naturopático, ¿verdad? La primera cosa que diríamos es que hay que reconocer que las enfermedades mentales, por su forma de presentación, son muy exuberantes, extravagantes, infringen temor y miedo y están relacionadas con el pensamiento mágico religioso. A diferencia de cualquier otra enfermedad, por ejemplo como la diabetes o la hipertensión, incluso el mismo cáncer, no tienen tanta rimbombancia como las enfermedades mentales o psiquiátricas, ¿no? Porque el enfermo mental o el enfermo psiquiátrico, ¿verdad?, involucra a la familia, involucra el sitio donde vive la comunidad, involucra al Estado que lo tiene que hospitalizar o que tiene que brindarle un tratamiento, unas medicinas, involucra a la sociedad en general porque, bueno, a veces se salen de su control, hay que llevarlo para la policía, pueden cometer crímenes, pueden cometer situaciones, ¿no? Romper, digamos, negocios, vidrieras, carros, meterse con la sociedad en general, pues. O sea que las enfermedades psiquiátricas, ¿verdad?, es la única enfermedad reconocida que, ¿verdad?, involucra no solamente a la familia, sino a la comunidad, al Estado y a la sociedad en general. En consecuencia, ¿verdad?, se debe dar un tratamiento cónsono con estas patologías psicológicas y psiquiátricas que abarque todos o muchos de estos aspectos, ¿verdad?, que la naturopatía tiene: genéticos, sociales, familiares, históricos, comunitarios, tradicionales, físicos, espirituales, energéticos, etcétera, etcétera. Y la naturopatía maneja muy bien todas esas cosas, ¿verdad? En tercer lugar, podemos utilizar tecnologías, por ejemplo, como el ejercicio físico, que es tan bueno para la salud mental, el Tai Chi Chi Kung, la yoga, la bioenergética y hasta la hipnosis, ¿verdad? La fitoterapia, tenemos muchas plantas medicinales que tienen que ver, que se usan para problemas de tipo mental y emocional, ¿no? El uso de la homeopatía, la acupuntura, terapias florales, son usadas en muchas enfermedades de tipo emocionales mentales. En cuarto lugar, la formación familiar, eso es muy importante y eso nos hemos olvidado en muchas partes del mundo. Las escuelas para padres,
los clubes de adultos mayores o de abuelos, la formación prematrimonial, o sea, la formación de estos muchachos que se van a casar, ¿verdad? ¿Qué es estar casado? ¿Qué es ser qué es un matrimonio, ¿verdad? ¿Cuáles son sus responsabilidades? La formación en valores, ¿verdad? Son aspectos importantísimos que desde la naturopatía nosotros podemos abordar. También en quinto lugar podemos impulsar la creación de algoritmos, porque se ha hablado mucho de los algoritmos, ¿verdad? Que pueden inducir a la disociación psicótica. Sabemos que las redes sociales hoy día en el mundo están causando mucho daño, ¿verdad? Mucho bien, pero muchísimo daño, ¿verdad? Sobre todo en los jóvenes. Entonces, bueno, se pueden crear algoritmos sanos, edificantes, terapéuticos, inclusive terapéuticos. ¿Por qué? Porque resulta que ya hemos visto que desde la inteligencia artificial están creando programas o algoritmos, ¿verdad? Para tratar ciertas enfermedades mentales como, bueno, ciertas esquizofrenias, ciertos trastornos bipolares, ciertos trastornos neurológicos, ciertos trastornos neuróticos o ciertos trastornos de la personalidad. Entonces, bueno, eso lo podemos utilizar desde la naturopatía. Por esta razón, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo desde la naturopatía en el mundo, desde los organismos internacionales, nacionales, regionales, locales, que nos representan como naturópatas, que nos aboquemos a sanar y a salvar al mundo. Eso, ¿verdad? Parecería que es una cosa irreal, parecería que fuese una cosa que no se podría lograr, pero yo creo que sí, con todos los recursos que cuenta la naturopatía, nosotros podemos ayudar a sanar y a salvar al mundo. Muchas gracias.